Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un texto de Freud del año 1909 que es a propósito de un caso de neurosis obsesiva donde se trata y se trabaja el caso del hombre de las ratas, que es el seudónimo utilizado para referirse a Ernst Lanzer, que fue un sujeto que vivió entre el año 1878 y muere en el año 1914, en la Primera Guerra Mundial. Muy triste. Tanto trabajo clínico, tanto trabajo analítico para que esté curado, entre comillas, y se muera a los pocos años en la guerra. Pobre tipo. Bien, igual un dato peculiar es que ustedes no tienen que ver el texto completo, tienen que ver a partir del punto G, de hecho tienen que ver el punto G únicamente, que es el complejo paterno y la solución de la idea de las ratas, ¿sí? Recuerden que este se llama el hombre de las ratas porque él había quedado sumamente impactado mediante una historia que había escuchado de un llamado Capital Cruel que comentaba una tortura que se realizaba. Esa tortura consistía en introducir ratas al cuerpo humano, por ejemplo, por el ano, ¿sí? Esta tortura le impactó muchísimo el relato de la misma a Ernst Lanzer. Ahora bien, el tema acá, el conflicto, la enfermedad de Ernst Lanzer nace de una querella, o también podemos decirlo, de una disputa entre la voluntad del padre y su inclinación amorosa. Y presten atención, respecto a la sexualidad infantil, Ernst Lanzer experimentó una perturbación en el desarrollo de la sexualidad infantil por parte de su padre. Y la sexualidad de él queda ligada a la muerte del mismo. Ya vamos a ver todo esto que estoy diciendo para que adquiera sentido, ¿sí? Tengan en cuenta que Ernst Lanzer fue una persona que ya vamos a ver un poquitito más adelante. Igual lo voy a comentar ahora para adelantárselos. Me ganó la ansiedad. Él cuando era muy chiquitito había una gobernanta que se ve que era una mujer que trabajaba en la casa y Ernst Lanzer, chiquitito, con 4 o 5 años, le pidió que le dejara ver los genitales. Es decir, que le mostrara qué tenía debajo del vestido. Y la gobernanta accedió. Y de ahí él en toda oportunidad intentaba ver mujeres desnudas desde muy chiquitita edad, ¿sí? Sumado a que una vez, cuando él era muy chiquitito, tenía 3, 4 años, que gracias a los relatos de la madre se puede reconstruir una aproximación, y esta aproximación saca a la luz que él, Ernst Lanzer, chiquitito de 3, 4 años, había mordido a una niñera, dice que puede ser. Era muy chiquitito él. El padre se enojó muchísimo con Ernst Lanzer y le dio una paliza o lo golpeó. Ernst Lanzer se enojó muchísimo ante estos golpes que estaba recibiendo por parte del padre, pero él, como no tenía vocabulario, o en su vocabulario no tenía insultos, le empezó a decir al padre objetos. Le decía, vos lámpara, vos mesa, vos pared. Lo decía así re enojado a Ernst Lanzer. A lo que todo esto el padre deja de pegarle y dice, algún día vos vas a ser un gran hombre o un gran delincuente, dice. Nunca más le volvió a pegar a Ernst Lanzer, pero dice él que él se volvió cobarde luego de esto porque le temía a los golpes, ¿sí? Una pequeña introducción de algunas de las peculiaridades de la infancia de Ernst Lanzer. Ahora bien, el padre de Ernst Lanzer muere cuando Ernst tenía 21 años. Solo después de la muerte del padre, él comenzó a llevar a cabo la práctica onanista o comenzó el onanismo, es decir, la masturbación. Él no se había masturbado en toda su pubertad, hasta recién llegado a los 21 años, hasta los 21 años, que en esa época ya podríamos hablar de un adulto con todas las letras, ¿sí? Y cuando él experimentó su primer coito, se le vino a la cabeza, esto es grandioso, uno podría matar a su padre por esto. Presten atención a la frase de él. Esto es un eco e ilustración de sus ideas obsesivas infantiles. Poco antes de la muerte del padre,
El padre había tomado directamente partido contra la inclinación que después sería dominante en este paciente. Notó que buscaba la compañía de aquella dama y el padre se lo desaconsejó con estas palabras. Le dijo el padre, antes de su muerte, a Ernst Lanzer que no era prudente que estuviera con esa dama y que conseguiría ponerse en ridículo. Bastante sorete el padre. Él estaba en una duda, en un problema, Ernst Lanzer, en un dilema moral, por decirlo de alguna manera, porque tenía que decidir entre dos mujeres con cuál se podría casar. A Ernst le gustaban mucho los niños y quería tener hijos, y una de las mujeres, la que más amaba, no podía tener hijos por una operación quirúrgica en donde le debieron extirpar los ovarios. Entonces él estaba en la duda, si es con la que le conviene o con la que ama. Situación que el padre de Ernst también había vivido antes de contraer matrimonio. El padre de Ernst también pasó por una situación similar en donde él tendría que elegir entre dos mujeres. Ahora bien, todos están de acuerdo, los enfermos también, en proclamar el onanismo como la raíz y la fuente primordial de todo padecer. Pero en realidad no es el onanismo de la pubertad, porque el onanismo en la pubertad y en la adultez o en la juventud, en realidad podemos decir que es un refrescamiento del onanismo de la infancia, de la masturbación de la infancia, que alcanza su apogeo máximo, dice Freud, a los 3, 4, 5 años. Recuerda, niño polimorfo perverso. No es más que la simple reactivación o refrescamiento del onanismo de la infancia, el onanismo de la pubertad. Y es ahí, en el onanismo o en la actividad sexual infantil, donde se sabe buscar la etiología de las neurosis. Ahora bien, la sexualidad infantil es un área normal de desarrollo de los sujetos. Pero si en la sexualidad infantil se experimenta alguna perturbación, seguramente esto puede llevar a la patología o a la enfermedad. Y es allí en donde uno debe buscar las causas o el origen de la enfermedad misma. La conducta onanista de este paciente era bastante particular, dice Freud, porque él no se había masturbado en ningún momento de la pubertad. Recién a los 21 años, poco tiempo después de la muerte del padre, se había masturbado por primera vez y él quedaba siempre avergonzado luego de cada satisfacción. También le asombraba que justamente tales ocasiones bellas y arrobadoras lo esforzaban a masturbarse. Y es decir que hay algunas situaciones como leer el libro o ver alguna obra de arte u otras cuestiones más que a él lo llevaban a ocurrírseles que tenía que masturbarse. Y esto pone de relieve que tiene un rasgo en común la masturbación. Por un lado, la prohibición de la masturbación y por otro lado, romper con esta prohibición, ser un rebelde y sobreponerse a este mandamiento. Es decir, tengo prohibido masturbarme porque me recagaron a palos en la infancia y seguramente mi cagada a palos tuvo que ver con algo del orden de lo sexual. Por lo tanto, está mal masturbarse. Pero lo voy a hacer igual porque así voy a transgredir a mi padre, por decirlo de alguna manera. De hecho, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Él no había sido un excelente estudiante cuando el padre de él todavía estaba con vida. De hecho, era bastante mal estudiante. Pero luego de la muerte de su padre, él se quedaba estudiando hasta altas horas de la madrugada, hasta la 1 de la mañana. ¿Y qué hacía? También se masturbaba y quedaba desnudo y se miraba al espejo. Justamente la hora de los fantasmas o de los espectros, dice Freud, es cuando el paciente Ernst Lanzer se masturbaba. ¿Por qué lo hacía? Dice Freud que quizás la causa de masturbarse y a su vez estudiar es por un lado despertar admiración y también despertar como rechazo al espectro, entre comillas, del padre. ¿Por qué? Y admiración porque ahora es un estudiante dedicado. Y rechazo porque se está masturbando y se exhibe totalmente desnudo ante la posibilidad de un encuentro con el espectro del padre. Miren qué complejo todo esto. Hay que tener en cuenta también que Ernst Lanzer, a diferencia de Dora, se prestó mucho en el análisis.
para con Freud. ¿Qué quiere decir? Él estaba como muy comprometido con la cura analítica y lo admiraba muchísimo a Freud. Esto facilitó mucho las cosas con Freud, diferente a Dora, que todo el tiempo le cuestionaba toda conjetura o hipótesis a Freud. Ahora bien, al mismo nexo pertenecía también su rara conducta en esta... Perdón, estoy diciendo de vuelta lo de la época de rendir el examen, ¿sí? Recuerden que él se quedaba estudiando hasta altas horas de la noche, se masturbaba, se desnudaba y con esto mostraba rechazo y también por otro lado buscaba aceptación del padre, admiración y aceptación porque estudiaba y rechazo porque se estaba masturbando.